Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Germán Arenas. ¿Cómo está, Germán? Bien, bien. Mira, me gustaría decir bien, bien desde un principio, pero después de esa tremenda introducción y editorial que hiciste, ese pequeño resumen de política, pareciera que hubieras hecho el resumen de un año. Ojalá fuera el resumen de 1, 2, 3 años de una gestión de Pero el gobierno, resumen pero de este primer seis es meses, o sea, 3 meses en realidad, los 100 días de increíble. gobierno de casa. Así es. Así que bueno, ahí con ese pequeño paréntesis, agradecer la invitación, agradecer a Diana, a Norberto y a todas quienes nos estén viendo y vayan a ver de este gran programa que tiene un nombre muy identitario. Hay que seguir trabajando la identidad de Rancagua en nuestra región, así que muy necesario ese nombre. Exactamente, pero no somos tan guasos porque en realidad sí estamos entendiendo lo que está pasando, pero como si somos tontos por las 12 nomás. Claro, 12-1 máximo. Claro, Máximo. Oye, para comenzar a conversar un poco sobre este tema, yo quería leer una, unos puntos muy específicos que traje como para empezar a entrar en torno al debate, y justamente tiene que ver con estos recortes en salud que se han iniciado. Bueno, hay recortes a nivel de todos los ministerios, pero acá yo tengo algunas informaciones que nuestro equipo periodístico estuvo trabajando en la semana. El recorte que se habla es alrededor del 3%, más de 4.100 millones de pesos. Ahí después Germán me podrá corroborar estos datos. El Hospital de Rancagua, 1.900 millones de recorte. El Hospital de San Fernando, 480 millones de recorte. El Hospital de Santa Cruz, 477 millones de recorte. El Hospital de Rengo, 255, y así otras instancias que solo vienen a debilitar la salud pública. Esto genera un impacto en la lista de espera, un riesgo para el acceso a medicamentos e insumos, menor capacidad hospitalaria. Hay una creciente inquietud de los gremios y también de los parlamentarios y parlamentarias de la región. Pero el gobierno dice que estas prestaciones no se van a ver afectadas, que se puede hacer menos con más. ¿Qué opinamos, Germán, de esta información que acaba de entregar? Mira, recientemente estaba revisando el WhatsApp y me apareció unos recuerdos de cuando estábamos en la época de la pandemia. Y en ese minuto los trabajadores de la salud eran los héroes de la salud. Y también en ese minuto el gobierno, los máximos reconocimientos que le daba a los trabajadores de la salud era aplausos para los trabajadores de la salud. Llegaban distintos tipos de autoridades y servicios públicos a aplaudir afuera de los hospitales como el máximo reconocimiento. Siempre algo tan como propagandístico. Pasan un par de años y es el mismo ciclo de gobierno, pero más in extremis, que está gobernando y a esos héroes sin ningún problema lo suman a este saco del recorte que dio la instrucción de Hacienda del recorte del 3%. Como dijo la ministra de Salud en una comisión en la cual no pude participar, ella dijo que había hecho una gran negociación con el Ministerio de Hacienda y que había logrado que el recorte solo fuera del 2,5%. Y ese recorte del 2,5% son las cifras que tú hacías recientemente mención. 413 mil millones en salud, que incluye FONASA, hospitales, y como recién mencionaba, los cerca de 2.000 millones haciendo la bajada regional para el principal hospital de nuestra región. Comunicacionalmente, y esta se nota que de forma evidente una instrucción desde el gobierno central, tanto como los servicios de salud, seremías y las distintas autoridades electas en los distintos niveles, ellos no hablan de un recorte, hablan de un ajuste y que los ajustes no van a impactar en nada. Y ahí es cuando comenzamos la diferencia. Eh,
cuando ellos dicen que no son en áreas de atención directa de la salud, por ejemplo, que son en otras áreas administrativas, vamos a hacer el análisis del hospital regional. Y la otra crítica que también hemos hecho los gremios desde como la FEMPRUS del hospital regional, que es un recorte numérico sin un análisis local o específico, ya sea de cada establecimiento o región. Nosotros decimos que sin duda la gestión de recursos debe mejorar, sí. El control de Claro. gastos debe ser más eficiente, sí. En eso estamos completamente de acuerdo, pero de ahí de pasar a un recorte, la brecha es muy distinta. ¿Por qué decimos que esto no tiene una bajada y una mirada local, un análisis realmente profundo? Recordar que el hospital de Rancagua al mes de marzo recién se logró identificar una deuda de arrastre que traía, que era cercana a los 31.000 millones de pesos. Entonces, si bien es una deuda que se tiene que identificar, disminuir, etcétera, en cualquier análisis uno dice, entonces el hospital de Rancagua necesita una mayor inyección de recursos para mantener operativa su gestión y para disminuir su deuda, y no aplicar un recorte de cercano, o sea, superior a los 1.900 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? A todos los hospitales, año a año, los hospitales tienen un presupuesto de apertura. Y ese presupuesto de apertura, después, en el transcurso del año, se va incrementando. Por ejemplo, como son las campañas de invierno, en que aumentan los recursos y profesionales por una fecha determinada. Lo que tiene Y que ver, si ¿cierto?, bien, con que en invierno hay más enfermedades de la vía respiratoria, por tanto se requiere como más profesionales, enfermeras, médicos, tecnólogos, laboratorios, etcétera, etcétera. Por eso tiene sentido que se aumentan los recursos en esta época del año. claro, y ahí donde el gobierno está usando una estrategia comunicacional que dice, no, si no hay recursos, si incluso ahora les incorporamos recursos. Ok, sí, pero son recursos que los hospitales desde un inicio, si bien no están en el presupuesto de apertura, todos los establecimientos de salud lo tienen y lo tenemos incorporado, porque sabemos que va a llegar este recurso adicional para dar una respuesta de salud adicional. Entonces ahora ellos están jugando casi como al empate de decir, si el recorte no es tanto, si igual le inyectamos, pero sea como sea, ese recorte nunca debió haber existido porque esa inyección debió llegar a suplir. Si lo pasamos a lo concreto, esta deuda de arrastre del hospital, más el recorte, ¿en qué implica? Ejemplo 1, la disminución de los reemplazos o cubre turnos. Y todo eso somete a mayor tensión a los equipos de trabajo. Cuando se aplicaron las indicaciones de ajuste presupuestario en el hospital regional, por ejemplo, se dio la indicación que había algunos servicios que no se podían reemplazar profesionales si no era una ausencia superior a 10 días, en otros servicios sobre 5 días, según el índice de gravedad. Y había algunos servicios que era imposible solo trabajar con un profesional. Entonces eso implicaba que habían funcionarios que le iban a rechazar los permisos, su justo derecho a un permiso administrativo o su justo derecho a un día de vacaciones, porque claramente la jefatura iba a elegir no quedar con un turno cojo. O si se le daba ese día, iba a quedar un solo funcionario. Y en esos servicios más complejos, ahí los gremios del hospital de forma transversal lo unimos y se lograron, por ejemplo, de manera local, revertir ese tipo de decisiones. Cuando dicen que es en el área administrativa, la cadena de abastecimiento también se ve afectada. Porque si tú dejas de comprar algún determinado insumo o implemento, es un insumo o implemento que yo voy a dejar de utilizar
para dar una prestación a un usuario o paciente. Esos son ejemplos súper concretos de este recorte presupuestario que no conversaba en absolutamente con nada con nuestra realidad institucional, regional. Germán, hace unas semanas escuchamos por televisión al ministro decir que se puede hacer más con menos. ¿Cómo afecta esto, tú igual lo mencionabas recién, a los equipos, la sobrecarga laboral que realmente tienen los funcionarios de la salud? ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Mira, esa frase caló harto en los equipos. Muchos funcionarios de distintos estamentos nos señalaban que era una falta de respeto y era un desconocimiento completo al esfuerzo cotidiano que realizan los trabajadores. O sea, a ver, esa frase con menos y es más, después se tomaba como de forma irónica que iba a usar una aguja para dos A inyecciones todos, y hay un todos con hepatitis desconocimiento, después. hay un desconocimiento absoluto porque los funcionarios del hospital, a veces cuando les falta un insumo en un determinado servicio, se comunican con las distintas jefaturas o supervisoras de otros servicios y dentro de la misma institución, porque cada unidad tiene su determinado stock, se consiguen insumos y bajan de un piso, van a otro, le prestan el insumo, después cuando se le repone el stock, se lo devuelven. Entonces, hay un trabajo de hormiga que no es visibilizado por ningún lado, donde funcionarios están buscando insumos de un lugar a otro. Entonces, cuando viene un ministro que dice con menos es más, fue realmente fue un golpe que yo relaciono también con con esa forma que ellos tenían de decir de aplauso a los trabajadores, que es casi un menosprecio a lo público, menosprecio a la salud pública, y quizás va también de esta parte ideológica de este sector que gobierna, de debilitar el aparato público, de instalar eslogan para con ese fin debilitarlo. Sí, Exactamente. se ha Oye, visto salud, han pegado mucho el tema en salud, los recortes, eh, y sin embargo, igual ha salido en prensa que supuestamente las listas de esperas han disminuido. Esto, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿ha enfocado, hay una real disminución? ¿Hay una real disminución en ciertas, quizás, cirugías? ¿O realmente esto no es así y no hay dicha o tal reducción? son como los recortes de Mañelis que borraban a la gente nomás. Aquí hay una situación, país dramática que se produjo por la pandemia, porque ya hasta esa fecha de la pandemia había una lista de espera importante, entonces en época de pandemia todas las cirugías no de urgencia se aplazaron para dar prioridad al uso de camas por la pandemia, COVID. Entonces ahí la lista de espera creció de forma sustancial, cirugía de prótesis cadera, cirugía de rodilla, nojez, algunas patologías de onco, columna, y desde ya hace un par de años se ha estado haciendo una inyección importante de recursos para disminuir la lista de espera. Entonces, si tú lo ves en el macro, ha disminuido la lista de espera, sí, pero es lo básico. Por, por eso yo me voy al 2022, la pandemia, entre 20 y 22. Entonces la lista de espera es muy,
muy grande. Entonces, año a año con los distintos planes quirúrgicos, operativos, ¿va a disminuir? Sí. ¿Es el número suficiente? No. El hospital regional, por ejemplo, ¿tienen todos los especialistas para dar cobertura? No, porque la lista de espera no solo está en cirugías, sino también en muchos casos está en acceso a la primera atención. Y si tú no tienes la primera atención para ser diagnosticado, después para que te ingresen a la lista de espera va a pasar mucho. Entonces, hay harto que se esconde también dentro de el déficit de especialistas importante que tiene nuestra región de O'Higgins en la República. Mira, por ejemplo, hoy, haciendo en mi rol de core y vicepresidente de la Comisión de Salud, el día de hoy estuvimos en una reunión con el gobernador, director de servicios de salud y el subdirector médico para fortalecer un proyecto que se aprobó en el CORE hace un año y medio para disminuir la lista de espera. Mira, ahí yo tengo un solo ejemplo, que se aprobaron recursos y a la fecha ni siquiera es ocupado más del 50% de los recursos aprobados. Entonces hay una gestión y burocrática y administrativa del servicio de salud, recursos que están ahí, que tenían un objetivo, disminuir lista de espera en unos temas de columna y oncológica, que lo que se busca del gobierno regional como la lista de espera de servicios de salud avanza lento, inyectar recursos para dar mayor tiempo y oportunidad de atención. Ha pasado un año y medio y ese proyecto que se aprobó, que ya las plantas debían haber estado ejecutadas, toda esa gente operada y lista, solo se ha avanzado menos del 50%. Entonces, por eso es súper complejo eso cuando se habla grandilocuentemente que las listas de espera van a bajar. Tú puedes operar a una persona y ya tenés una menos. Pero el tiempo oportunidad, que es lo que la persona, el usuario necesita, eso no hay nada que celebrar de esa manera. Nada que celebrar porque, por ejemplo, si hablamos de patologías de cadera o de rodilla, artrosis, que es algo muy común, no GES, son personas que aparte de su enfermedad, están dejando de trabajar, está produciendo una Claro. invalidez. Por lo tanto, es una casa que tiene menos ingresos. Y así está, y ese es el impacto socio-sanitario económico. Exactamente. Oye, antes de continuar, vamos a saludar a nuestra gente que está ahí en el chat. Tenemos un par de mensajes de Maravilla 321 que nos dice hola. Rodrigo Martínez Miranda, frase muy desafortunada, esa que había que ser más con menos. Recuerda otro ministro que dijo que se levante más temprano, u otro que dijo que las flores estaban más baratas y esas cosas. Martín 9790 nos manda un aplauso. Rodrigo Martínez Miranda, el sistema de salud está con déficit de presupuesto estructural. Además, tenemos que considerar el aumento de usuarios de FONASA que están ingresando al sistema público. Elisa nos dice, la región no cuenta, por ejemplo, con especialistas que cubran demanda en salud mental, así como gran cantidad de otros especialistas, y al estar cerca de Santiago, no hay centros de larga estadía para la atención de salud mental. Saludamos entonces a todos y todas que están ahí viendo este video. Sí, eso es muy real. Hay un déficit de psiquiatría importante con la reforma de salud. Ahí el hospital tiene el COSAM 1 y 2, que está en el centro, el COSAM Norte está en Granero, el COSAM Sur que está en Doñihue, y hay un lista de espera de atención de psiquiatría, y ahí está la problemática que también en el hospital también faltaban fármacos, entonces se pierde la continuidad de tratamiento. Entonces hay muchos tratamientos que se ven interrumpidos, y ahí es súper importante que se mencione la salud mental porque es una patología invalidante que visualmente no se ve. Entonces, por lo tanto, la mayoría de la sociedad lamentablemente la minimiza.
Entonces, es muy importante que se toque ese tema. Nosotros como gremio también hemos trabajado en que, tanto el hospital como el servicio de salud están realizando distintas gestiones para traer especialistas. Mira, y esto lo voy a relacionar también con la problemática y contingencia de la Universidad O'Higgins en las carreras del Eso te área iba a de la salud. preguntar, ¿cuál era tu visión respecto a esa problemática que está en salud, que comenzó, cierto, en medicina, pero que ahora se está abriendo a toda la escuela de salud y también a otras carreras? Mira, en el core ya nos hace cuánto rato instalamos el tema y ya se está abordando hace un año y medio. Así que la Universidad O'Higgins tiene que tener capacidad instalada de formar especialistas con una mirada regional. Eso es lo que hemos planteado algunos, no con una mirada de formar especialistas porque es lo que hay que cumplir o con una mirada nacional. Nosotros si tenemos una universidad, O'Higgins tiene que tener formación de especialistas con la necesidad que nosotros tenemos y ahí para que después se queden trabajando en nuestra red. Y ahí hay que mejorar también los mecanismos de quienes se financian con recursos y platas públicas. Tiene que ser mucho más difícil o sea, idealmente es que la tengan que cumplir en su totalidad. Y acá también volvemos a la falta de recursos. El Exacto. hospital ha tenido grandes especialistas que después se van o van a Santiago. Yo he hablado con varios que tienen el interés de quedarse en la región, pero no solo ven un tema propio de sueldo, sino que también un tema en desarrollar la especialidad que estudiaron. Entonces, si hay alguien que se especializó en hombro, quiere realizar distintos tipos de cirugía de hombro más avanzada y para eso necesita distintos tipos de equipamiento. Que el hospital Si vaya el, con él, pues, o sea, él o ella, si se especializó para el eso, requiere hospital la vaya. tecnología, requiere el equipamiento, requiere el presupuesto, pero claro, si me va a detener, no sé, pues viendo puro esguince, dislocaciones y Después de un luxaciones, tiempo me me aburro, aburre. yo no crezco, me voy. Y eso Exacto. pasa. Y eso ha pasado mucho. Mira, el ejemplo del doctor Franco Ravera, que ahora el hospital lleva su Su nombre, nombre. así como el hospital acompañó su desarrollo por su tesón, de la misma forma debiera acompañar el desarrollo de muchos. Entonces, muchos médicos se ven sometidos a una sobrecarga que sin duda ahí también tiene que mejorar la gestión de ingreso a pacientes nuevos, porque muchos pacientes se eternizan cuando debieran ser contra referidos a la red y no ir solamente con el especialista para que le dé un medicamento, Claro. porque eso impide que ingresen pacientes nuevos, pero sí debiéramos tener más médicos especialistas. Y acá se viene algo que puede ser una alerta. Rengo, en unos 3, 4 años más vamos a tener el nuevo hospital de Rengo, que también va a ser de alta complejidad. No tenemos todos los especialistas en el hospital Rancagua. ¿Cómo vamos a estar con todos los especialistas en este nuevo hospital de alta complejidad en Rengo? Se lo van a estar quitando entre ellos, se van a retribuir la hora. Entonces, por eso también la formación académica de la UH va también en esa línea de formar profesionales con una mirada regional y con todas las competencias necesarias para que nuestra región tenga mayor capacidad de acceso no solamente a la atención médica, sino a la atención de profesionales de la salud diversa, rehabilitación, etcétera. Oye, tú al principio del programa conversabas un poco sobre que el hospital regional de Rancagua, doctor Franco Ravera, ya tenía ciertos temas de presupuesto. ¿Qué fue un poco lo que ocurrió ahí que llevó a que el hospital tuviera como esos vacíos en dinero, que hubiera un déficit? ¿Qué crees tú que lo llevó?
Mira, en términos generales, el hospital parte su apertura de presupuesto cercano de 148.000 millones y fracciones. Aquí, antes de conversar como de las falencias propias de gestión internas, hay una cosa estructural. El hospital, su presupuesto al año de hoy, hace 5 años atrás, el porcentaje de crecimiento es mínimo. Si tú lo comparas con el hospital antiguo, el crecimiento de presupuesto de apertura no es sustancialmente distinto para un hospital que atiende más gentes, que realiza más prestaciones, que tiene mayor especialidades, por lo tanto es un hospital que incurre en más gastos. Es Claro. decir, ese presupuesto de apertura de casi 150.000 millones no es un presupuesto real para el funcionamiento del hospital. Y entonces hay una base, es que se debiera reconocer desde el Ministerio de Salud, desde nivel central, los presupuestos reales de los hospitales. Eso ya va a arreglar un poco. La segunda falla importante del hospital, déficit, para seguir yendo desde lo macro, es un hospital que se cambió en 2016. Ahora, en 2026, hemos tenido 11 directores de hospital. Sí. Un hospital que en 10 años ha tenido 11 directores no entrega gobernabilidad absoluta en lo administrativo y en lo financiero. Entonces, solo te dedicas a sacar parche, a tapar hoyos, a apagar incendios. Entonces, no se logra una proyección de gestión de ahorro administrativa. Y eso también va de la mano porque el servicio de salud también ha tenido una alta rotación de directores. Entonces, cada director, y no solo el director, sus equipos, individualmente no se la juegan más allá en gestión porque no tienen mayor capacidad de rango y manejo, saben que constantemente están en un cargo inestable. Están como en Y Perú y eso, están como el presidente de Perú. claro, y ahí ya, y entonces después una altísima rotación de subdirectores administrativos también, y que ahí toda esa cadena en esa área, entonces ahí faltó una falta de control de gasto y de optimización del gasto en la área administrativa. Y la pandemia, que por la pandemia como tuvo que haber, tanto por licencia, sobrecarga, etcétera, aumentó las coberturas de reemplazos. Y la modalidad que se tenía pre-pandemia, la modalidad administrativa y de recursos humanos que se instaló en pandemia, se mantuvo en el tiempo. Entonces, venimos con un presupuesto que no es el real de funcionamiento, más la alta rotación de directores, más que se mantuvo como un presupuesto de funcionamiento como de todos los gastos que se tenían en la pandemia. Entonces, todo lo anterior fue produciendo este arrastre porque se habla de deuda de arrastre, entre comillas, normal, que un hospital debiera tener de 8.000 a 14.000 Perfecto. millones ya octubre, noviembre. Desde ahí, esos meses se debieran transformar en deuda. Y estos 31.000 millones que de pronto aparecieron mágicamente 14.000, que eran facturas que no estaban reconocidas o devengadas. Deuda que se pasó de un año a otro sin ejecutarlo en el año contable 2025 y aparecieron sobre la mesa el 2026. Y ahí de estos 14, o sea, de estos 14 se sumaron todas estas otras facturas y que ahí se llegó a estos
31.000 millones y fracción. Bueno, y sumado que hay más recortes, al final es peor. Es un hoyo en el donde estos recortes solamente hacen es cavar más el hoyo. Diana, ¿estás por ahí? Sí, sí, por aquí estoy. Germán, queríamos aprovechar aquí tu presencia, que aparte de funcionario del hospital, dirigente FEMPRUS, eres parte del Consejo Regional. Este es ya tu segundo o tercer periodo. Tercer periodo. Tercer periodo. Como Aunque no se consejero. No, para nada, absolutamente. Oye, Por eso hay una foto de cuando Germán entra a su primer periodo, que está más flaquito. Está... Totalmente. Sí, pero sigue igual de guapo, Germán. El desgaste de la política, que te quita pelo y te da guata. Mira, conversemos un poquito acerca del presupuesto regional del CORE y más o menos las prioridades, en qué se está gastando los recursos asignados a la región, que nos cuentes un poquito más o menos este año en quiénes han estado. Y también cómo ha sido integrar por varios años el CORE y con diferentes quórum y compañeros ahí para llegar a acuerdos, las discusiones presupuestarias y todo ahí dentro del CORE. Cuéntanos un poquito de eso. Déjame decirte que este último año también se me ha hecho larguísimo por la composición actual. Mira, incluso el gobierno regional también sufrió recorte de presupuesto. El año pasado se había partido con un presupuesto de 104 y con todos los recortes quedamos 90.000 millones. Ese es como el presupuesto que tiene el gobierno regional. Mira, paréntesis para hablar algo de salud y de gobierno regional que me acabo de acordar, como recién decía Diana. Bueno, una de las prioridades de este gobierno regional, siempre hemos puesto harta fuerza en salud. Hace lunes, el lunes inauguramos el CEFAM de Requinoa, un proyecto que aprobamos la Comisión de Salud, aquí para ver los tiempos administrativos, en abril del 2022. Aprobaron 4.800 millones. Como los estudios venían pre-pandemia, entonces cuando se licitó la construcción, todos saben la situación financiera, que los materiales aumentaron. La primera licitación quedó desierta porque todas las empresas presentaron proyectos sobre los 8.000. Para ese proyecto nosotros aprobamos 4.800. Entonces ahí pasó todo un año y vino el aumento de presupuesto, los 8.000 y fracción. Ahí después se volvió a licitar, se lo adjudicó una empresa y ese proyecto estuvo a punto de caerse por situaciones administrativas. Aquí hay muchos trabajos silenciosos que no se ven en las cámaras, pero por ejemplo, uno de mis roles como presidente de salud es irme, no sé, a sentar al servicio de salud y hacerle el seguimiento a cada oficio, a preguntar incluso en qué va un documento, cuando sale una firma, y así fue, estimados y estimadas, que descubrimos que ese CEFAM que ahora inauguramos estaba ya con la firma del director de servicio anterior para irse a su toma de razón a Contraloría, porque dejaban desierto a la empresa que se había adjudicado la obra porque había presentado una boleta de garantía en destiempo. ¿Saben cuánto tenía de destiempo? Y esto es real. Menos de un día. Porque, no sé, la boleta de garantía tenía que presentarse, no sé, el martes 24 hasta las 00 horas y llegó en la noche del miércoles 25 a la 1 a.m. Yo supe de esa información, llamé al gobernador, llamé al alcalde de Requinoa
Esto pasó en la mañana. Ese mismo día en la tarde estábamos todos sentados ahí con el director y se le emplazó y se le exigió a él y a su equipo que ese documento lo tenía que revertir, que tenían que encontrar la forma administrativa de darle curso. Y se logró, se le dio curso. Se adjudicó a esa empresa y ahí la empresa lo comenzó a construir. Este CEFAM está listo del año pasado, en octubre, estaba más o listo. menos. Es mi comuna. Y, sí, pues, y falla chica y que observaciones van y vienen, pero observaciones menores se entregó ahora. Entonces, si bien tú puedes estar súper contento que al fin lo entregamos, pero analicemos 2022, 2026. 4 años para darle solución y respuesta a la comunidad. Esto puede ser referente, pero si yo no hubiese estado haciendo ese seguimiento del oficio, todavía no tenemos CEFAM. Por 5 horas del desfase del documento. Ahora, ¿había alguna razón u otra para dejar esa empresa fuera? No sé. Y ahí, entonces, todos los procesos burocráticos administrativos. El año pasado, estamos en 2026, sí. A principios del año pasado, aprobamos un proyecto de 6 ambulancias de reposición, de un total que tienen que ser como de un total de 22, que el servicio de salud tiene que tener, tienen que ser repuestos, porque ya están cumpliendo su vida útil, tienen falla, el kilometraje, etc. Se negoció ahí, desde la comisión, se negoció que el gobierno regional financiara. Se entendía que el año pasado se financiase solamente las 6 por presupuesto y que este año se financiaran las otras 15. ¿Saben cuántas ambulancias tenemos el día de hoy? Ninguna, ni Bueno, siquiera las no 6. me- Las 6 todavía no se licitan, porque cuando se licitó el servicio de salud, el proyecto que presentaron, después cuando lo licitaron con otras partidas presupuestarias. Es decir, no fue aceptado administrativamente. Por lo tanto, esas 6 ambulancias, que cuando la aprobamos, todos contentos, y se nos dijo, y nosotros lo transmitimos en la comunidad, que iban a estar llegando en noviembre o en diciembre, todavía ni siquiera han sido vueltas a licitar. Y ahora ese proyecto de 6 se va a sumar como la otra 20 y tanto. Y no sigue. Bueno, entonces esos son ejemplos, como tú me preguntabas, desde el gobierno regional hemos trabajado en salud, atención primaria, por ejemplo, el tema de los CEFAM, ambulancias, como di el ejemplo hace un rato atrás, también apoyar con recursos a la eliminación de lista de espera no GES. Y en materia de seguridad, reposición para vehículos de carabineros, la PDI, recursos para la CENCO, que es la Central de Operativa de Comunicación. Cámaras, que se entregó una casa ahora allí en Rancagua para su construcción y se va a construir la novena comisaría, que es una demanda ciudadana del sector poniente de Rancagua, de los sectores de Baquedano, y que esa va a estar ahí en la Irene Frey. Perfecto. Eso, y también se aprobó un proyecto de pórticos lectores de patente, que lo que va a buscar que en distintos puntos claves de la región existan estos pórticos para, se supone, tener una mayor eficacia y eficiencia en la operatividad. Y otros puntos no, o sea, súper importantes que no quiero dejar pasar. En este gobierno regional también hemos trabajado harto la protección del medio ambiente. Se aprobó un estudio diagnóstico para 7 humedales rurales, porque la ley solo habla de conservar los urbanos. Entonces acá se tomó la decisión, menos mal que en el core pasado, de
el estudio y diagnóstico de preservación de 7 humedales rurales, y también recientemente se determinó el apoyo a 29 municipios, porque los otros 4 lo hicieron con recursos propios, de los planes comunales de cambio climático. Ahora, eso va a dar pie, toda esa información, a crear una estrategia regional de cambio climático. Y también, ahora vamos a avanzar en algo que ahí igual estamos full, en una estrategia regional de inclusión. Cuando yo hablo de la estrategia regional de cambio climático, humedales, y la inclusión, entonces la fortaleza que tiene eso es que todos los futuros proyectos que vengan tienen que tener esa línea de implementación de base. Es como generar su carta magna para que cualquier proyecto que venga después tiene que ir de la mano de preservar el medio ambiente, tiene que ir de la mano de ser un proyecto inclusivo y así, etc. Perfecto. Conversamos con el Core Germán Arenas acá en No Somos Tan Guasos, nos hemos extendido bastante, pero este es un tema súper importante y antes de pasar a las últimas preguntas que tenemos acá del chat, para poder avanzar con el programa, que ha sido muy interesante, que ha estado bien con harta información, hartas dudas que nos quedan, pero bueno. Veamos el chat entonces. Tenemos. Bueno, estaba Constanza Valencia preguntando cómo el Core puede aportar a las problemáticas, y justamente lo que acá el Core ha estado conversando con nosotros. Vamos a checar un poquito ahí el chat que no se ve completo. Hay que nombraste a Constanza Valencia, la ex Ceremi. Exactamente. Sí, mira, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en la estrategia regional de desarrollo, que es la constitución de un gobierno regional, logramos incorporar en la estrategia, ahí en un trabajo en conjunto que hicimos, la visión de género en el gobierno regional. Incluso quedó en la definición objetivo. Y fue algo que nos apuramos a aprobar, como ya sabíamos cómo venía la constitución del nuevo CORE, porque eso la terminamos de aprobar post elecciones. También eso fue también un logro importante con el sello frente amplista en esa estrategia regional, que es algo muy relevante, y como ya que la nombraste a ella, que no lo quería dejar pasar. Es una de nuestras televidentes estrellas, está en todos nuestros capítulos, así que saludarle. Teníamos también ahí a Rodrigo Martínez, que preguntaba por el porcentaje de ejecución del presupuesto del hospital. Claudio Martínez, también que fue Seremi, nos está mirando, le saludamos. Elizabeth Pérez, una inversión importante del Core fue la Teletón, ¿cierto? Acá hay dos preguntas. Una que dice que si se ha podido avanzar en la estrategia regional de desarrollo, justamente lo que tú estabas conversando, y cuándo se visitan los pórticos de la lectura de patente. Los de los pórticos fue recientemente aprobado, así que aún tiene que dar su vuelta administrativa. No tiene más de un mes aprobado, así que tiene que salir las bases, después tiene que ir a toma de razón a Contraloría, y ahí recién para su licitación, y ahí esos tiempos son variables. La estrategia regional de desarrollo salió publicada ahora en enero, entonces todos los proyectos que vengan, todos los proyectos que se presentan ahora, incluso los de impacto ambiental, tienen que ir de la mano con la estrategia regional de desarrollo. Y lo que nos dejó el CEREMI, una estrategia de energía renovable. Ahí ustedes pueden ver las flotas de microbuses eléctricos, esos blanquitos con celeste. Hubo un proyecto muy bueno que fue de lo que se llama la casa solar,
que benefició a muchas personas mayores de nuestra región y ahora estamos pasando también otro problema con el gobierno actual, que es la Agencia de Sustentabilidad, que se le está haciendo ahí un recorte de presupuestos, han desvinculado un número importante de funcionarios de esa cartera. Así que ahí estamos atentos de cuánto puede ser el impacto que va a tener esa línea de financiamiento. 700 casas solares, dice acá el Exeremi. Y también no olvidar los colectivos eléctricos que andan ahí, los verdes con blanco. Yo lo vi a él una vez arriba de un techo colocando un panel, creo. Probablemente. Oye, lo que decía la Eli de la inauguración del Centro Teletón, que fue una obra tremenda para nuestra región, un avance. Importante. Sí, absolutamente. Y hace poco también vi que el gobierno regional iba a financiar vehículos para las comunas para movilizar a los pacientes hacia el Centro Teletón. Entonces, este gobierno regional tiene ese sello muy inclusivo que lo queremos destacar y creo que de las pocas regiones que ha tenido este tipo de avance en esa materia. Oye, mira, antes de hablar de lo bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis de lo malo. En este core algo que puede ser muy lógico para toda la ciudadanía en general, hablar de inclusión, el concepto de inclusión hay que defenderlo. Tengo que Inaceptable. defender, tengo que, def- cuando yo hablo de inclusión y discapacidad, hay algunos coros del frente que le dicen discapacidad nomás. Ese es el nivel que estamos. Ya ese fue el paréntesis, pero hay que decirlo para que quede claro que eso no puede pasar. Entonces, ese proyecto de la Teletón, y como lo decimos en esta parte, porque a veces muchas personas aún creen que es con la plata como que se junta. Tanto la construcción como el equipamiento de alto estándar es 100% con financiamiento regional, del FNDR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y el terreno lo dio el municipio de Rancagua. Ahora estos 33 minibuses o van de traslado que son adaptados, el impacto que tienen es tremendo, porque ya hay dos operativos que se entregaron cuando se entregó a la Teletón. Hay dos. Atrás tienen para quienes me siguen en mis redes sociales, Germán-Bajo, ver cómo funciona ese bus. Tienen un elevador de silla de ruedas increíble. Ya, y aquí voy a lo importante. Entonces yo cuando uno de estos días que anduve ahí en Teletón viendo el funcionamiento de este furgón, estuve hablando con una familia que eran de Pichidegua. Y entonces ellos les acomodan las sesiones de terapia por semanas, porque viajan los lunes, se quedan en la casa de la abuelita, toda la semana, se quedan en la casa de la abuela. ¿Y por qué se quedan en la casa de la abuela? Porque Rancagua tiene estos furgones que lo pueden ir a buscar a la casa, suben en la silla de ruedas, lo llevan a terapia y después lo van a dejar. Es decir, esa familia ya no va a tener la necesidad de abandonar su hogar para venir a terapia, porque cada comuna va a tener este furgón operativo desde su casa, en Pichilemu, lo van a poder traer a sus sesiones a Rancagua y después irlo a dejar para que duerma en su pieza, algo que a todos nos gusta. Entonces ese relato ahí que pudimos hablar, yo creo que ese es el mejor ejemplo del impacto que va a tener esto. También hablaba con otra madre que su hijo gigantesco.
Entonces ella ya me había dicho que ya a Santiago ya no podía llevar a su hijo a terapia porque era muy grande y mucho peso. Aparte del tema económico, tiempo, etcétera, etcétera. Todo más caro. Entonces, tiempo, traslado, la fuerza de ella. Y ahora, como Teletón está en Rancagua y existe esta furgón, su hijo puede venir a terapia. Es decir, sin Teletón en Rancagua y sin ese furgón, es un niño que estaría postrado en su cama. Maravilloso, Germán. Genial que nos has podido comentar todos estos datitos hoy día. Y Estamos saludo, súper disculpa, agradecidos de tu y presencia. saludo a la Eli, la del flow de la inclusión. Por supuesto, Eli, de otra de nuestras fans número 1 ahí todos los miércoles acompañándonos. Así que gracias, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes ahí de tus redes sociales y cualquier cosita te vamos a estar ahí preguntando y próximas invitaciones ahí para que nos vengas a conversar. Muchas gracias, Germán.